Úbeda Historia. Las impresiones que deja la infancia en la memoria resultan ya definitivas. No importa las veces que intentemos reencontrarnos con los recuerdos más vívidos de nuestra vida durante la edad adulta. Aquella experiencia primera que fijamos en la niñez responde a una suerte de impronta tan única y tan sólida que no es posible replicarla más adelante. Muchas de nuestras filias y fobias tienen su origen en vivencias muy antiguas, en hechos o situaciones que nos han marcado para bien o para mal cuando éramos muy jóvenes y que de alguna manera nos definirán en el futuro y llevaremos con nosotros hasta el final. Mi relación con los libros, por ejemplo, arranca de los años en los que de niño acudía a la biblioteca municipal situada entonces en una de las dependencias del Ayuntamiento de Úbeda. Mi padre era por entonces bibliotecario y mi tío abuelo se encargaba de la sección infantil, lo que en cierto modo paliaba la impresión de seriedad y hermetismo que desprendía el lugar. Recuerdo que muchas tardes, casi a punto de cerrar, cuando apenas quedaban en las mesas unos cuantos estudiantes, me asomaba por allí acompañado de alguno de mis hermanos para esperar a que terminara mi padre y regresar con él a casa. Mientras se iban marchando los últimos visitantes, me dedicaba a deambular por las estanterías mirando boquiabierto los lomos de los ejemplares que atestaban los anaqueles de los pasillos, admirando el orden exquisito en el que se disponían y leyendo torpemente los títulos de aquellos que llamaban mi atención. El silencio que reinaba en la fría sala y la visión de los libros alineados tan pulcramente y en tan gran cantidad era de una irrealidad tal que enseguida llevaba a la imaginación a perderse en mundos fabulosos. Nada del exterior se parecía a lo que había allí dentro. Hasta el hecho mismo del silencio comportaba un aliciente añadido, un vértigo por no infringir la prohibición, en este caso la negación misma del sonido que para todo niño tienen las censuras que los adultos establecen en su incomprensible mundo. Todavía no estaba preparado en aquella época para leer esos libros enigmáticos e inalcanzables, pero lo estaría muy pronto. De alguna manera y sin saberlo, esas tardes en la biblioteca municipal estaban abriendo una puerta en mi interior que ya no se cerraría, porque desde entonces la idea de literatura está asociada en mi imaginario con una biblioteca antigua y rancia, atestada de libros en filas de estanterías en una dependencia fría y silenciosa, cargada de expectativas indefinibles que con el tiempo tomarían la forma de viajes maravillosos contenidos en las miles y miles de páginas que me esperaban tras muchos de aquellos ejemplares viejos, manoseados, durmientes y disciplinados que llenaban de cultura y de sueños postergados aquel templo del saber. Cada vez que entro en una biblioteca o una librería, vuelven a asaltarme destellos de aquellos días de la infancia en torno a los libros de la antigua dependencia del ayuntamiento. Es cierto que ya es imposible retomar el hilo que los sentidos sellaron en esos primeros encuentros, pero aún queda un pozo de sensación y recuerdo fácilmente perceptible a poco que intente mantener un amago de alerta, que el olor a madera vieja y a papel gastado que asocio a la literatura más íntima se agolpe en mi cerebro retrotrayéndome a escenas lejanas de mi vida. Entonces me digo que tuve suerte de nacer en una época en la que aún los libros había que buscarlos en bibliotecas ubicadas en palacios, poseedores de una consistencia física, única e irreemplazable, donde el conocimiento era una suerte de prueba de resistencia solo apta para los más tenaces, aquellos que se batían el cobre buscando y leyendo, pasando páginas y páginas de ejemplares 1000 veces usados, para acceder a una dimensión cultural que iba entonando ya su canto del cisne en el universo de la dignidad intelectual. Esto es Úbeda Historia, bienvenidos.
No es fácil, querido oyente, trazar una visión más o menos amplia o más o menos global de la historia de los judíos en Úbeda. Ni siquiera es posible acercarnos demasiado a aquellos siglos donde la documentación pone algo de luz en su trayectoria por la ciudad. Si contar la historia del pasado de Úbeda en términos generales pone a prueba la paciencia de cualquier historiador por el número de lagunas que existen, el intento de poner negro sobre blanco la trayectoria vital de una minoría apenas protagonista de los hechos más relevantes de su lugar de origen, en este caso una ciudad apartada y escasamente nombrada en los fondos documentales, y que fueron expulsados en una época aún arcaica para los cronistas encargados de transmitirnos su legado, se antoja una labor casi condenada al fracaso. Pero el hecho de tener tan escaso conocimiento de la comunidad judía ubetense no debía ser excusa para no dedicarles un capítulo, siendo como fueron un pueblo que vieron pasar ante sus ojos civilizaciones como la romana, la visigoda, la árabe y la cristiana reconquistadora. Cuando cada una de estas culturas desaparecía y era sustituida por otra, el elemento hebreo siempre quedaba ahí, anclado a sus costumbres y sus tradiciones, incólume al paso de los siglos en su carcasa de religiosidad y de comunidad endogámica, unas veces mostrando una hostilidad silenciosa hacia el pueblo dominante y otra favoreciendo su llegada y asentamiento de manera activa, pero siempre sometidos, siempre en minoría, sobreviviendo en una marginalidad que en no pocas ocasiones ponía en peligro su propia existencia como grupo diferencial. Era obligado, como digo, dedicarles un espacio a esos testigos impenitentes de nuestra historia, pues ellos fueron los callados observadores que asistieron a los acontecimientos, buenos y malos, gloriosos y viles, que salpicaron las páginas del pasado ubetense. Su huella apenas es perceptible en esta ciudad de la vieja Sefarad que tuvieron que abandonar tras el decreto de expulsión de los reyes católicos. En el mejor de los casos, la conversión al cristianismo de aquellos que optaron por quedarse supuso también su desaparición como pueblo, con el agravio añadido de la humillación y persecución incesante. Intentaremos arañar un poco la dura piel del caparazón histórico que la suerte ha querido deparar a la memoria hebrea en la localidad. No espere el oyente encontrar batallas en este capítulo, ni nombres de fama acrisolada, ni leyendas jugosas con las que alinear los espacios prosaicos de los hechos que vamos desgranando, pues nada de eso hay. Ya advierto que la parquedad de fuentes es sólo comparable a la aridez de los mismos. Los trabajos que iremos siguiendo son las obras monográficas sobre los judíos de Úbeda de los historiadores Jesús López Román, María Josefa Parejo Delgado y José Ángel Almagro Alises, titulados La judería de Úbeda durante los siglos XIII y XIV, La judería de Úbeda en la Baja Edad Media y Úbeda en Sefarad, respectivamente. Los dos primeros, como puede apreciarse en el título, solo se refieren a una etapa muy precisa de la historia sefardita en Úbeda, concretamente las últimas centurias medievales. Lo acontecido antes de la conquista de la ciudad en el siglo XIII, es decir, el grueso del pasado judío en el término, permanece en la más absoluta penumbra. Incluso los escasos datos que aporta la documentación para esta última parte resultan, como digo, exasperantemente tediosos, pues la mayor parte de ellos hacen referencia a las relaciones jurídicas entre hebreos y cristianos establecidas en el fuero de la ciudad, aparte de otros datos de carácter meramente administrativo. Intentaremos ahondar lo menos posible en las cuestiones burocráticas y extraer los aspectos más llamativos que puedan darnos una visión cuando menos aproximada de estos periodos finales de convivencia cultural. No podemos hacer mucho más, pero sirvan estos modestos minutos de audio para rendirles un homenaje póstumo, aunque solo sea por corresponderles el honor de figurar como los vecinos más antiguos de esta azarosa y desmemoriada Úbeda, ya que la reparación es imposible. Nuestro objetivo no es, por cuestiones de espacio y de coherencia didáctica, profundizar en los entresijos y aristas de todo tipo que puede dar de sí este tema y que ya han abordado en sus trabajos los autores citados. Solo daremos unos cuantos brochazos muy generales para intentar al menos darle visibilidad a una realidad que ejerció un protagonismo muy activo en todos los órdenes de la vida ubetense.
Animamos al oyente interesado a consultar las obras publicadas si quiere conocer más aspectos de esta fascinante cultura que ha dejado un pozo imborrable en el imaginario, en la arqueología y en el arte uvedí hasta la fecha. Sin más, comenzamos nuestro viaje por la judería ovetense. Antes de posar nuestra mirada en la ciudad de los cerros, hagamos un brevísimo recorrido histórico por el pasado judío en la península ibérica. Siempre es bueno saber de dónde partimos para conocer el terreno que estamos pisando. Aunque hay fuentes que afirman que ya por el siglo X a.C., en época del rey Salomón, pudieron asomarse a nuestras costas comerciantes y aventureros judíos, concretamente en la zona de Tarsis, es decir, los tartesos del Guadalquivir, al amparo de las naves fenicias, la documentación y la arqueología no han podido demostrar tan antigua presencia. 4 siglos más tarde, en el VI a.C., se constata la presencia de un rey hispano que lucha junto a su homólogo babilónico Nabucodonosor contra los judíos. El resultado de la campaña es bien conocido: la destrucción del primer templo de Jerusalén y el cautiverio de los hebreos en Babilonia. Ciertas fuentes dan por cierto que este monarca hispano habría imitado a su colega asiático y habría embarcado a la península a un grupo importante de judíos a los que habría esclavizado. Serían los que darían origen a la llamada Sefarad bíblica que algunos historiadores hebreos sitúan ya en la península ibérica. Esta remota presencia judía en España, no obstante, formaría parte del mito creado por los sefardíes de los siglos XIV y XV para justificar su antiquísimo origen peninsular ante una mayoría cristiana que ya empezaba a enseñarles los dientes y a perseguirlos abiertamente. Lo que sí es constatable es el asentamiento de comunidades hebreas en época romana, probablemente desde la Segunda Guerra Púnica, cuando Roma empieza a ocupar lo que luego sería Hispania. Otras comunidades semitas se repartirán por el área mediterránea. El mismo San Pablo expresará su deseo de viajar a Hispania a predicar, lo que da sobrados indicios de un importante grupo israelí hispano. El momento clave, sin embargo, llegará un poco más tarde, en el año 70 después de Cristo, con la revuelta judía que supondrá la destrucción del segundo templo de Jerusalén por el futuro emperador Tito. El golpe psicológico que supone la derrota y arrasamiento de sus símbolos más sagrados harán plantearse al pueblo hebreo su lugar en el mundo. Unas décadas más tarde, gobernando el emperador Adriano en 135 después de Cristo, tras la rebelión de Bar Kokhba, los romanos deciden cortar por lo sano y tras proceder a ejecuciones en masa de rebeldes y esclavizar a otros tantos y una vez destruidas muchas ciudades, prohíben la presencia judía en su gran centro espiritual, Jerusalén, y emprenden una política de asentamiento colonial de otros pueblos no judíos. El castigo a décadas de rebeliones fue brutal. La apisonadora romana actúa implacable. El tiempo de los judíos en Palestina se acabará para los próximos 2000 años. A partir de aquí, esta tímida diáspora que hemos visto se viene produciendo desde siglos atrás tomará un impulso definitivo y miles de judíos, en calidad de esclavos o deportados, emprenden la salida de la tierra de Israel y Palestina para asentarse en otras tierras del Imperio Romano o fuera de sus fronteras. Así, siguiendo la ruta tradicional mediterránea, un gran número de ellos irán llegando a la península ibérica y haciendo de la piel de toro su patria para los siguientes 1400 años. Aferrados a sus costumbres, con una conciencia de su propia identidad inencontrable en ningún otro pueblo de la antigüedad y haciendo de la religión y de su hogar perdido la razón de su existencia, se agrupan en comunidades herméticas y se reparten por buena parte de la geografía peninsular, constituyendo desde primera hora un grupo cultural claramente diferenciado del resto. De esta manera asistimos